Buenas tardes, queridos estudiantes. Nos encontramos en nuestra tercera clase de nuestro taller de preparación laboral. Les recuerdo que mi nombre es Andrea Beas y los voy a acompañar durante estas próximas clases que nos quedan. El tema que vamos a abordar hoy es el yo real versus el yo ideal. Veamos en qué consiste. Bueno, primero recordar que estamos en la unidad número 1 y el elemento de competencia que vamos a revisar es manejar los aspectos básicos para la inserción, mantenimiento y reinserción laboral en el marco del sistema laboral chileno y de empleabilidad. El objetivo de la clase que vamos a ver hoy es relacionar el perfil de egreso de la carrera técnico en enfermería y las competencias que lo componen. Tal como vimos en la primera clase, revisamos cuál era el perfil de egreso de la carrera. En la segunda clase vimos cuál iba a ser el objetivo profesional que va a guiar nuestra carrera. Y hoy vamos a relacionar ese perfil de egreso con cada una de las competencias y lo que nos pide el campo laboral. Entonces, para eso, antes que nada, es muy importante hablar del autoconocimiento. ¿Pero qué es el autoconocimiento? Bueno, el autoconocimiento es algo que está vinculado directamente con el tema de la autoestima y se entiende como el resultado de un proceso reflexivo mediante el cual cada persona, el estudiante en este caso, adquiere una noción de su persona, de las cualidades que tiene y sus características específicas. Esto incluye cuáles son las principales destrezas, habilidades, fortalezas, pero también las principales debilidades, lo cual va a guiar y nos va a permitir buscar espacios laborales pertinentes con nuestras habilidades y teniendo en cuenta también nuestras debilidades. Entonces, como todo proceso, el autoconocimiento tiene distintas fases. Estas fases son 5. La primera de ellas es la autopercepción. La autopercepción es una evaluación primaria que uno tiene sobre sí mismo, es la imagen que cada persona tiene sobre sí, pero es una imagen que funciona a nivel cognitivo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que funciona a nivel de pensamiento? Es una evaluación racional sobre qué consideramos que somos nosotros mismos. Es una opinión subjetiva. Entonces, esta es la primera etapa del autoconocimiento, darnos cuenta o tener una percepción sobre nosotros mismos a nivel cognitivo. En segundo lugar, viene la autoobservación, que la autoobservación tiene que ver con una toma de conciencia sobre las distintas actitudes, acciones, pensamientos, conocimientos que tenemos cada uno de nosotros y también de nuestras habilidades. En este caso no es solamente la observación de quién soy ni el reconocimiento de quién soy, sino que implica una reflexión de ver cuáles son nuestras características. En tercer lugar, pasamos a la memoria autobiográfica. ¿Qué es la memoria autobiográfica? Es nuestra historia o la narración que tenemos sobre nosotros mismos a partir de las experiencias que hemos tenido, a partir de nuestra misma historia. Entonces, según los hechos que vamos vivenciando, nosotros tenemos un recuerdo, una memoria autobiográfica de quiénes somos y qué es lo que buscamos en nuestra vida. Como cuarto elemento, tenemos la autoestima. La autoestima muchas veces se vincula con el autoconocimiento o con la autopercepción, puede ser como confundida, pero la autoestima es el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento. En este caso, es una evaluación perceptiva de nosotros mismos, pero a diferencia de la autopercepción, la autoestima funciona a nivel emocional, tiene que ver con el sentir. En cambio, como les decía anteriormente, la autopercepción o funciona a nivel cognitivo y tiene que ver con el pensar, qué pienso sobre sí mismo. La autoestima es muy importante para momentos de reclutamiento. Vamos a revisar en conjunto cómo tiene que ver todo esto. Y por último está la autoaceptación, que sería el último punto del autoconocimiento en el cual nosotros ya somos capaces de identificarnos quiénes somos cognitivamente, de observarnos y conocer nuestras habilidades, debilidades, fortalezas, etc. La memoria autobiográfica, que sería el resumen de los acontecimientos que hemos vivido, de nuestros hechos, y eso lo podemos significar cognitivamente. La autoestima, que tiene que ver con la apreciación o estima que tenemos sobre nosotros mismos a nivel emocional. Y por último, la autoaceptación, que es la etapa en que nosotros
conociéndonos profundamente nuestras habilidades, virtudes, defectos y debilidades, y nos aceptamos tal cual somos. O sea, con todas las condiciones que tenemos de nosotros mismos, somos capaces de autoaceptarnos a nosotros mismos. Entonces, la autoaceptación vendría siendo la división entre, es la decisión de aceptar lo que somos con lo bueno y lo malo. Eso sería como el resumen de lo que es la autoaceptación. Todo esto nos lleva a lo que nosotros conocemos como el autoconocimiento. Entonces, ¿cómo podemos describir el autoconocimiento? Como la capacidad de conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras cualidades en los distintos contextos de nuestra vida, aceptando los buenos elementos y cambiando aquellas con las que no nos sentimos satisfechos. Es decir, nos da la posibilidad de mejorar. Este autoconocimiento tiene distintas características que lo definen. Estas características son principalmente 4. La primera de ellas son las habilidades, capacidades, competencias o aptitudes, es decir, qué es lo que nos permite tener ventaja sobre otro para desarrollar cierta labor en el ámbito profesional. La personalidad, es decir, qué carácter tengo, qué personalidad tengo y cómo me ayuda en el tipo de trabajo que voy a realizar. Los valores, que tienen que ver con la moral y la ética que tenemos nosotros de base para funcionar profesionalmente, y nuestros intereses profesionales. Estos 4 elementos del autoconocimiento son fundamentales en la búsqueda de un trabajo y en el desempeño del mismo. Por ejemplo, aquí tenemos un detalle. ¿Cómo podemos identificar cada uno de estos elementos al hablar de autoconocimiento? Por ejemplo, en el ámbito de las habilidades, capacidades, competencias o aptitudes, las preguntas que nos tenemos que hacer para entenderlo son, primero, ¿qué sabes hacer bien? ¿Qué identifico yo como saber que sé hacer bien? ¿Qué soy capaz de hacer? ¿En qué destaco? ¿Qué asignaturas son más fáciles para ti? Estos elementos son fundamentales en el autoconocimiento en la dimensión de habilidades. En segundo lugar, la personalidad. ¿Cómo eres? ¿Cómo te comportas? ¿Qué te diferencia de los demás? Estas características de tu personalidad son lo que también te va a permitir elegir qué tipo de trabajo quieres desarrollar. Por ejemplo, si eres una persona extrovertida, que te gusta trabajar en grupos, que te gusta la educación, por ejemplo, podrías trabajar enseñando sobre salud en un colegio, por ejemplo. Pero si en realidad eres más introvertido, te gusta estar en espacios más pequeños, con menos personas, tal vez lo que te convenga es trabajar cuidando a algún enfermo, por ejemplo. Va a depender del tipo de personalidad que también tengas. Los valores, yo puedo preguntar, ¿qué es importante para ti? ¿Cuáles son las motivaciones de tus decisiones? Y reconociendo mis propios valores, también puedo tomar decisiones sobre dónde me gustaría trabajar. Por ejemplo, si para ti un valor es importante, es el valor, eh, por ejemplo, de la libertad femenina, podrías trabajar tal vez en una institución donde se trabaje con temas de anticonceptivo, sobre empoderamiento femenino, etcétera. Pero va a depender de los valores que tú tengas también y de los que tú compartas. ¿Cuáles son los intereses profesionales? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Es muy importante porque el trabajo no puede ser simplemente un lugar donde yo voy a ir a ganar dinero por cierto tiempo destinado a él, sino que tengo que priorizar buscar trabajo en lo que a mí me interesa profesionalmente. O sea, si tengo un gusto específico, por ejemplo, pediatría, debería buscar en ese ámbito trabajo para yo sentirme a gusto en lo que estoy realizando, sentirme realizado en el espacio laboral. ¿Por qué es tan importante el autoconocimiento para un proceso de selección? Primero, porque cuando te están seleccionando para un trabajo, se identifica que quien se conoce tiene más posibilidades de obtener un puesto de trabajo. Quien selecciona valora positivamente a quien se conoce. Porque, por ejemplo, tú estás en una entrevista, te van a preguntar cuáles son tus habilidades, cuáles creen tú que son tus debilidades. Entonces, es muy importante tenerlas identificadas. Para la persona que te está reclutando es muy importante tener claro que tú las conoces. Quien se conoce puede adecuar mejor el discurso de su candidatura a la oferta. Tiene un relato más claro y más creíble. Si yo me conozco a mí mismo y tengo clara cuáles son los elementos que van a considerar en una entrevista de trabajo, puedo con mayor claridad poder decir cuáles son las ventajas que tendría esa empresa de contratarme y cuáles serían las debilidades que yo las puedo presentar como las cosas que voy a mejorar, que voy a hacer mucho mejor de aquí en adelante.
Luego, quien tiene conocimiento sabe qué mejorar, lo que les decía anteriormente. Sabe qué puede hacer y qué no, las fortalezas y debilidades de cada cual. Quien se conoce puede elaborar un discurso profesional propio. Es decir, quien se conoce es capaz de decir realmente quién es y cómo puede aportar a una institución determinada. En general, en las empresas de reclutamiento se fijan si es un discurso como plano, como repetido, cuando hay muchas entrevistas de trabajo y ven que todos repiten lo mismo. Tiende a destacar el que tenga un discurso propio, novedoso e ingenioso en las respuestas que está entregando. Entonces, eso también es importante. Todos estos elementos nos dan las pistas de por qué es importante el autoconocimiento en un proceso de selección. Entonces, para esto, antes de continuar, les voy a pedir que hagamos un ejercicio, volviendo a la lámina anterior del autoconocimiento. Les voy a pedir que cada uno reflexione sobre sus habilidades, su personalidad, los valores y los intereses profesionales. Esto nos vamos a dar unos 10 minutos para que lo hagamos y la idea es que podamos respondernos cada una de estas preguntas en la misma matriz que yo les muestro. No es necesario que lo hagan a computador, háganlo en el cuaderno y luego le toman una foto y me lo mandan al final de la clase con el resto de las actividades que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, en el cuaderno, ustedes van a registrar estos 4 elementos para que los podamos revisar. Va a ser un trabajo personal y yo después lo pueda revisar en detalle. Esto nos va a servir para la próxima actividad que vamos a hacer. Entonces, nos vamos a dar 10 minutitos para que hagamos este trabajo. Ok,